Hoy vamos a estar con Ingrid Calvo. Más allá del elemento visual, el color como infraestructura del diseño contemporáneo, les voy a contar quién es Ingrid. Ingrid es epistemóloga del color, color designer y académica, doctora en Designer Rich del Politécnico de Milán, miembro del comité ejecutivo del AIC más ISCC Color Literacy Project, co-chair de Study Group de Color de On Color o Education de la AIC, profesora asociada del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile y docente invitada en diversas universidades italianas. Por más de 17 años, Ingrid ha sido investigadora a tiempo completo en el campo del color, desarrollando metodologías para su estudio, enseñanza y aplicación en el diseño en vinculación con otras áreas como la arquitectura, el arte, los estudios visuales y curatoriales. Ha presentado conferencias y workshops especializados en diferentes países de América, Asia, Oceanía, Europa. Como les dije al principio, con ella vamos a hablar, a ver, más allá del elemento visual, el color como infraestructura del diseño contemporáneo. Por tanto, le doy paso a Ingrid para que empiece su presentación. Muchas gracias, Ingrid, por estar aquí y contarnos sobre tu trabajo. Muchas gracias, Diana, muchas gracias por la invitación. Contarles un poco, partir desde el porqué de este tema. Quería partir un poco de bien atrás, sobre todo de lo que es el inicio, los inicios, como yo me inicié 17 años atrás ya en el tema del color. Para ello, parto con esto que es una especie de metáfora. Ya en el grupo de la red hemos nombrado a Vilches un par de veces, que es, si hay algún chileno en este momento en la llamada, sé que hay varios en la red, sabrán muy bien de quién me estoy refiriendo. Eduardo Vilches fue, digamos, un estudiante en un curso de color en la Universidad Católica de Chile cuando vino Albers a Chile, y luego participó también en Yale y tuvo clases de color con Sewell Silman, la ayudante de Albers. Pero esta metáfora parte de algo que se llama la sala de Vilches, y tiene que ver con que en el 2008, cuando yo estaba cursando mi quinto año, cuarto año y medio de diseño en la universidad pública en Chile, se me ocurrió tomar un curso de verano en otra universidad, donde, pensando de hacerla fácil en el verano de ese año, tomé un curso que se llamaba Color con Vilches, y me encontré entonces en la sala de Vilches. Sin embargo, como ven ustedes en la pantalla, fue un shock inicial para mí, porque éramos 40 estudiantes en esa sala, entre los que habían estudiantes, educadoras infantiles, educadoras de párvulos, artistas, paisajistas, pintores de casas y otros tipos también de aficionados, personas pensionadas o ya retiradas de sus trabajos, y yo era la única diseñadora en esa sala. Y fue rápido, me di rápidamente cuenta que yo era la persona que menos sabía de color en ese momento. No había nunca, había tenido ningún tipo de información con respecto al color en los años que yo estudiaba, y fue este choque inicial, el preguntarse cómo es posible que se me haga tan difícil. El curso era un curso basado totalmente en las enseñanzas de Albers, como se pueden imaginar, ejercicios de interacción del color, y este choque inicial, este constatar que no tenía ningún tipo de conocimiento con respecto al color, a pesar de estar en el quinto año de diseño en una de las mejores universidades de Chile, una buena universidad de Latinoamérica. Me generó este choque, este impacto, que me motivó después a seguir trabajando con el color, y me llevó en el 2010 al Congreso Internacional de Color en Argentina, en Mar del Plata, que fue además mi primera vinculación con lo que es la Asociación Internacional del Color, donde colaboro hasta el día de hoy. Ahí habían varias de las personas que estamos en esta llamada, también estuvimos ahí en Mar del Plata. Y ahí pasé de constatar que este problema que yo tenía en 2008 en Chile, localizado en lo que era las escuelas de diseño en Chile, donde tampoco se enseñaba mucho el color, pasé a constatar en Argentina, en conversación con otros colegas, que era un problema global, que el color, al parecer, hasta ese momento, no se enseñaba mucho en la comunidad internacional relacionada con el diseño, con la arquitectura, y eso entonces empezó también a motivar lo que fue el posterior desarrollo de mi carrera. Siguiendo estudiando este tema, también ya entre los años 2019
y 2022 realicé mi tesis de doctorado, donde realicé un análisis a más de 103 cursos de color de diferentes universidades que enseñaban diseño, algunas de ellas muy top a nivel mundial, para continuar constatando el tema que existían problemas relevantes, estructurales, en la enseñanza del color de las disciplinas proyectuales, de las disciplinas como la arquitectura, el diseño y el arte. Y esto entonces, como tema de doctorado, también me llevó a formar o integrar parte de lo que es el Color Literacy Project, que algunos de ustedes a lo mejor ya conocerán, que es un proyecto de alfabetización de color a todos los niveles de la enseñanza, un proyecto largo que ya lleva más de 5 o 6 años en los que estamos trabajando por mejorar esta situación global que yo venía constatando. Y desde ahí, entonces, desde este inicio, digamos que la constatación del problema se relaciona también con esta metáfora inicial, ¿no? Esta constatación fue darme cuenta que muchos diseñadores y muchos creativos y muchos arquitectos y artistas hoy en día estamos todos en la sala de Vilches, ¿no? Mucha gente se encuentra en esa sala de Vilches constatando que, sea más tarde o temprano en el desarrollo de la carrera creativa, llega ese momento como de realización que, que efectivamente la formación de color que hemos recibido en nuestras escuelas ha sido insuficiente, inexistente o incluso muchas veces mal enfocada, ¿no? Vamos a entrar un poco más, de hecho, en ello, que es aquello a que, como ven ustedes, me he dedicado los últimos 17 años de estudios a buscar de poder actualizar y avanzar el conocimiento del color para el diseño y tratar de generar entonces competencia de color. Pero el problema en realidad que yo les estoy presentando es un problema relacionado con el hecho de que el color se encuentra mal clasificado en la disciplina del diseño y sobre todo en varias de las disciplinas relacionadas con la creación. Como ven ustedes en este esquema, el color es un tema más, es considerado un tema más, es considerado un elemento visual y desde ahí el título de esta presentación. Pero además de ser considerado un elemento, solo un elemento visual, es un elemento considerado menor, es un elemento al que se le da poco espacio en nuestras escuelas y en la enseñanza de estas disciplinas. Hay algunos síntomas de este problema, como vemos acá ya en la pantalla, ¿cierto? Hay un gran problema que tiene que ver con la educación del color y es que se enseña muchas veces a partir de contenidos desactualizados. Les cuento que haciendo este estudio y este seguimiento a diferentes cursos de color, en algunos casos cursos de color de universidades relevantes a nivel mundial en temas de diseño, enseñan contenidos que están desactualizados o que han sido superados por la ciencia del color o por las comunidades que investigan alrededor del color por más de un siglo, literalmente, no estoy exagerando, ¿no? Sino que ya de un siglo la comunidad cromática se ha puesto de acuerdo que hay ciertas cosas que ya no se llaman así y sin embargo en algunas de nuestras escuelas se siguen enseñando sin mucha conexión también con lo que es la realidad hoy en día de estas disciplinas proyectuales, ¿no? Otro síntoma es que el color cuando se enseña, porque muchas veces no se enseña, pero cuando se enseña en las universidades relacionadas con las disciplinas creativas, tiene estos modos pedagógicos o se enseña a través de estos modos pedagógicos que son insuficientes separadamente. Por una parte tenemos cursos de color o instancias de iniciativas de enseñanza del color que se llaman teoría del color o que enseñan desde un modo que es solamente teórico, desde la teoría que viene presentada como una serie de principios memorizables, como si fuera una doctrina estable, algo que es la teoría de la matemática, ¿no? Que no se mueve mucho. Por otro lado, están los cursos que lo trabajan de manera más experimental y que trabajan solamente ejercicios de expresión o ejercicios de composición visual, muchas veces derivados de Albers, que no es ningún problema que trabajemos o estudiemos desde Albers. El problema, pero, que es insuficiente enseñar solamente la composición visual para lo que es el trabajo profesional del color, porque son ejercicios para entrenar la percepción, pero no van más allá a lo que es la aplicación del color. Entonces, estos modos hacen que al final tengamos, por una parte, reglas que se estudian, se aprenden y a veces no se aplican, y por otro lado, ejercicios que no se conectan con la práctica del diseño, donde los diseñadores tienen que recurrir solamente a la intuición cuando van a trabajar con un problema real de diseño, ¿no? El tema de la intuición lo voy a retomar en algunas diapositivas más adelante porque lo vamos a problematizar, sobre todo cuando lo que respecta al uso de la inteligencia artificial hoy en día.
Y un tercer síntoma que encontramos como problema en cómo se enseña el color actualmente tiene que ver con que los territorios epistemológicos, los territorios del conocimiento del color están generalmente ausentes, estructuralmente ausentes. En estos cursos, cuando el color se enseña en realidad, se enseña como parte de otras materias a las que ni siquiera les damos el nombre de color o donde el color no tiene un lugar a nivel ni siquiera del título de la materia o de las unidades que se enseñan en esa materia. Se enseña a usar el color en el oficio, en los cursos como oficio digital, se habla de temas de accesibilidad con respecto al color, se habla de significados, de diseño emocional, pero no se hace evidente que de lo que se está hablando o de algunas de las cosas que tienen que ver con estas disciplinas eh, son problemas de color o decisiones de color detrás de ellos. Por lo tanto, es un poco como invisible cuál es este terreno, digamos, cromático a nivel del conocimiento. Este problema nos lleva a algunas consecuencias. Una de las principales consecuencias son consecuencias estructurales, en realidad. Tenemos una de las principales consecuencias que es como el problema del huevo y la gallina, ¿no? Que es lo que se llama el reproduction loop. Los docentes que enseñan el color lo aprendieron mal y poco muchas veces y continúan un poco a repetir ese patrón porque no existiendo tantas iniciativas para poder enseñar el color, nos encontramos con el huevo y la gallina, ¿no? En el sentido de que quién puede aprenderlo bien y para enseñarlo bien si es que las instancias son insuficientes y si existen estos problemas de los que estamos conversando. Esto ha llevado también que el color tenga un estatus menor con respecto a otros elementos del diseño hoy en día. Y si lo pensamos, cuando algunos de nosotros que a lo mejor hacemos clases en temas de disciplinas proyectuales, muchas veces a los estudiantes les pedimos en un proyecto que nos justifiquen muy bien cuáles son las decisiones de los materiales y por qué las están eligiendo. Les pedimos que nos justifiquen por qué están ocupando una tipografía que es de texto, sans serif o con serif, para una determinada publicación. Les pedimos que sus decisiones de forma tengan que ver con elementos ergonómicos, pero les permitimos a los estudiantes que sus decisiones de color sean porque se ve bien o porque intuitivamente me gusta así, o no les pedimos el mismo nivel de justificación de otros elementos, o en general, digamos, en muchos de los cursos de diseño se permite un poco ese lugar gris donde el color no necesita ser tan justificado, total es un tema intuitivo, ¿no? Y esto también, aquí hay un tema que es más profundo y lo podemos quizás abordar un poco más en la discusión luego, pero esta es una cosa que yo también he ido definiendo en los últimos tiempos, en los últimos años, en conversación con otras personas, como una ignorancia programada. Es decir, ¿a quién le puede servir esta falta de alfabetización, ¿cierto? Las decisiones de qué se mete o no se mete en un currículum son decisiones políticas también, por lo tanto esta ignorancia programada, esta comunidad que no sabe tanto de color, da paso, da pie. Yo no digo que estas industrias lo generen, pero se benefician del hecho de que ciertas industrias se benefician del hecho de que la gente no sepa de color y entonces el color se vuelve un elemento de marketing, se vuelve el tema del color del año, se vuelve el tema de la armocromía o la mal llamada colorimetría con respecto a cuáles son los colores de la piel y las estaciones del año, que son elementos en los que el color queda como un elemento superficial, como algo que se puede vender, es como un vender humo, ¿no? Que se beneficia, como digo, del hecho de que la gente no sepa, o los profesionales o los creativos no sepan de color. Entonces, lo que yo quería proponerles hoy día también como parte de esta presentación es un cambio de paradigma, en realidad. Es pasar a ver el color de un elemento visual a el color como una infraestructura para el diseño. Y el cambio de paradigma tiene que ver también con lo que estamos viendo como esquema, es decir, es pasar de ver el color como un elemento menor dentro del diseño en un mar de otros elementos que tienen más peso y que son más considerados, a ver el color como la infraestructura transversal y transdisciplinar que puede alojar al diseño dentro y donde los saberes del color se conectan con lo que el diseño puede aportar, lo que la arquitectura puede aportar, es decir, es invertir el modelo y darle al color este peso, digamos, de infraestructura transdisciplinar. ¿Qué significa este cambio de paradigma? Significa que el color no es
no lo tenemos que entender como un elemento visual que pertenece al diseño, sino como esta infraestructura transdisciplinaria en la que el diseño opera y que el diseño tiene también la posibilidad de relacionarse con otros campos del conocimiento, ¿no? Obviamente, el conocimiento del color no proviene solamente del diseño, pero abre una tremenda oportunidad para que los diseñadores sepan de ciencia, sepan de matemática, sepan también de ciencia de los materiales, etcétera, ¿no? Y aquí, este modelo que les estoy presentando, este cambio de paradigma que les estoy presentando, está también influenciado, inspirado a este texto fundacional, que es la Ethnography of Infrastructure, de Susan Lee Starr, que presenta el concepto de las infraestructuras, ¿cierto? No solamente como ese elemento físico que reconocemos, arquitectónico, ¿no? Sino que también como una propiedad relacional que puede estar a la base de muchos otros campos del conocimiento. Sin embargo, obviamente, Susan Lee Starr no habló de color en particular, pero como vamos a ver, las 7 propiedades que ella reconoce en las infraestructuras, el color puede tenerlas todas. Y eso es un poco lo que quiero también compartir con ustedes hoy, un poco para entender este cambio de paradigma. Entonces, vamos a ver brevemente cuáles son estas 7 características que el color tiene y espero que ustedes también se vayan sintiendo un poco identificados conmigo cuando vamos a ir hablando de esto, ¿no? La primera propiedad de las infraestructuras es que las infraestructuras están integradas o incrustadas, embedded en inglés, y eso significa que el color, en este caso, cuando lo llevamos al color, la definición de Susan Lee Starr al tema del color, significa que el color está integrado estructuralmente en cualquier artefacto de diseño, o sea, nosotros no lo podemos sacar de los objetos de diseño, ¿no? Está adentro, no es una capa añadida, sino que es una dimensión constitutiva, es inseparable de lo que es un artefacto de diseño. Por lo tanto, está integrado o incrustado en el mundo que nos rodea. Una segunda propiedad es la transparencia, y esto tiene que ver con el hecho de que nosotros cuando estamos en nuestra casa y nos vamos a servir un vaso de agua, ¿cierto? No pensamos al sistema de tuberías o cañerías que están ahí, sino que el hecho de que podamos servirnos el vaso de agua, ¿cierto? Tiene que ver con que la infraestructura en general es transparente o invisible, ¿no? Entonces, eso quiere decir que cuando funciona bien, y en este caso aplicado al color, ¿cierto? Se vuelve invisible, igual que todas las otras infraestructuras que operan sin llamar la atención. Esto se va a conectar con la siguiente propiedad, que es la visibilidad al fallar, que quiere decir que cuando el color se vuelve visible cuando algo falla, ¿cierto? En el sentido de cuando nosotros vemos una combinación de colores que nos choca o vemos un elemento cromático que contrasta con el paisaje y nos llama la atención porque hay una suerte de fallo, al mismo modo en que si yo voy a abrir la tubería, voy a abrir la llave del agua y no sale el agua, empiezo a pensar que la tubería a lo mejor está tapada, ¿no? Entonces es ahí que la infraestructura se hace visible. Por lo tanto, el color cuando falla, cuando existen controversias con respecto a él, cuando existe desorientación en un espacio público porque a lo mejor la señalética no ha sido bien trabajada a nivel de color, o cuando hay impactos ecológicos, revela la infraestructura rota que el color puede ser también cuando no ha sido trabajado correctamente. El color además tiene otra propiedad que es el hecho de que tiene un alcance expansivo. Esto quiere decir que sus efectos van más allá del proyecto de diseño. Nosotros podemos generar a lo mejor un producto que tiene una determinada paleta cromática, pero ese producto va a influir en la cultura, puede influir en la accesibilidad, puede influir en el ciclo material, puede influir en el bienestar de las personas que habitan un espacio. Entonces la decisión de qué colores ocupo en un espacio tiene un alcance que va más allá de lo que muchas veces el diseñador o el arquitecto se imagina, ¿no? Las infraestructuras también están reguladas por estándares y el color está altamente gobernado por estándares técnicos como los modelos de color, los sistemas de color, las relaciones de contraste, etcétera. Y aquí tenemos un problema fundamental en el color, en el diseño y en la arquitectura porque rara vez estos estándares se integran y se enseñan a las personas que deberían conocerlos y manejarlos. También las infraestructuras se fundan en una base instalada. Esto quiere decir que se apoyan en una herencia que generalmente es histórica y que es persistente y que es hegemónica de alguna manera, ¿no? En este caso, en el color tenemos la Bauhaus, las teorías del pigmento, las teorías del siglo XIX de combinación de colores, los estándares de impresión, toda la teoría de la percepción cromática de inicios del siglo XX, ¿no? Que condicionan de alguna manera cómo se presenta y cómo se enseña. Y la última de las propiedades de las infraestructuras es que las infraestructuras son aprendidas por pertenencia,
a una comunidad de práctica y el color también se aprende así. Si yo lo estudio desde el arte, entiendo unos principios y unos conceptos. Si yo lo estudio desde la ciencia, tengo otras cosas que aprendo por pertenencia a esa comunidad y que a lo mejor no van a ser las mismas cosas que aprende una persona que está aprendiéndolo desde la cinematografía, ¿no? Entonces, estas son las características que tiene una infraestructura. Quisiera pasar brevemente a mostrarles algunos ejemplos, sobre todo de este elemento 3, ¿cierto? De esta propiedad 3, que es la visibilidad al fallar y que, donde ustedes verán también por qué es relevante, ¿no? Cuando el fallo existe a nivel de diseño, cuál es el impacto que puede tener. Entonces, visible cuando falla, ¿qué quiere decir? Hay varias evidencias que les voy a mostrar. El primero es una evidencia ecológica, el costo ecológico que tiene el color. Aquí, este es un tema que yo he venido también desarrollando en los últimos años. Quizás algunos de ustedes que estuvieron en el Congreso de AIC 2024 en Brasil pueden haber visto algo de esta presentación que hice, pero el color, cuando nosotros no pensamos en el impacto ecológico que tiene, estamos dejando de lado una tremenda responsabilidad ética que tenemos como diseñadores o como creativos. Como vemos aquí, el 20% de la contaminación mundial del agua viene del teñido textil y es una decisión de color elegir un tipo de colorante u otro, ¿no? Esto significa, para que nos hagamos una idea, contaminar anualmente el agua que consume toda la población de Europa durante un mes, o contaminar la misma cantidad de agua que pasa por las cataratas del Niágara durante 9 días. O sea, es de ese tipo de agua estamos hablando. Obviamente, un quinto del agua mundial viene contaminada por el teñido textil, por lo tanto, hay un peso importante ahí, ¿no? Y también, en otro ejemplo relacionado con esto, 800.000 toneladas al año de colorantes sintéticos se usan en las industrias manufactureras relacionadas al diseño. Para que ustedes hagan una idea, y esto se convierte también, obviamente, tantas veces en residuo, esto equivale a 160 veces el peso de la Torre Eiffel, para que nos hagamos una idea, o 5.300 aviones Airbus 320, en cuanto a peso del impacto que pueden tener nuestras decisiones de color, ¿no? Entonces, quien toma una decisión de color hace una decisión con un impacto ecológico y el problema que tenemos es que la educación del diseño hoy en día no prepara a los diseñadores para prevenir estos impactos. Una segunda evidencia, brevemente, es la evidencia cultural, tiene que ver con la especificidad cultural, y acá quiero partir con una premisa esta, porque en nuestras comunidades que nos estamos informando a través de evidencia y a través de investigación con respecto al color, decir hoy en día, en el siglo XXI, en el año 2026, que el rojo es pasión y que el verde es esperanza, es equivalente a decir que la Tierra es plana. La Tierra es plana es una cosa que tenemos ampliamente superada en la ciencia, y quienes enseñamos el color tenemos también que superar ampliamente, digamos, estas convenciones culturales que son basadas en una tradición cultural específica, que es hegemónica, que viene del hemisferio norte, que no tiene nada que ver con nuestras tradiciones latinoamericanas, ¿cierto? Y que además son enseñadas como universales y aplicadas a poblaciones diversas, dejando de lado nuestras percepciones locales de valor. Y la última evidencia que les presento es la evidencia tecnológica, y aquí vamos a tener la relación también con lo que es el pre y post inteligencia artificial. Tenemos el hecho de que el reproducir la piel antes de las tecnologías de inteligencia artificial ya tenía ciertos problemas y ciertas fallas. Nosotros estamos acostumbrados a ver prótesis médicas, vendas y cualquier otro tipo de elementos asociados a la piel que venden solamente en los colores estándar por defecto, que son los colores de la piel blanca. Entonces, imaginamos una persona que tiene que usar una prótesis, y la prótesis en el pasado sobre todo, pero todavía en la actualidad no hace matching con el color de su piel. Ahí tenemos un problema evidente a nivel de reproducción y de inclusión también, ¿no? Estamos discriminando a partir de una decisión cromática que es una decisión comercial. Esto también pasó más adelante con las tarjetas Shirley. Si alguien de ustedes viene del ámbito de la fotografía o del cine, sabrá que la calibración del film fotográfico también proviene de un balance de blancos asociado a la piel europea clara, y por lo tanto también tenemos un problema de poca representación de las pieles más oscuras o de otros tipos de piel en lo que fue al menos los inicios de la fotografía, y la fotografía también hasta hace poco tiempo atrás. Y este problema se sigue repitiendo porque la inteligencia artificial tiene un sesgo algorítmico tremendo en el reconocimiento facial. Definitivamente las caras que no son caras de piel blanca no las reconoce bien. Y esto entonces se sigue perpetuando como un sesgo que tiene que ver con que el color se hace visible cuando falla, ¿no?
El punto clave de este problema es que antes alguien lo decidía y ahora no lo decide nadie, sino que el sesgo lo está transmitiendo la tecnología y aquí es donde efectivamente podríamos tener algo que decir, ¿no? Para cerrar mi presentación, no me quiero ir con solo declararles un problema, sino quería presentarles también un poco parte de lo que espero sea una contribución a la solución de esto. Este es parte de un trabajo en proceso en el que se está creando el desarrollo de un marco referencial para avanzar a lo que podría ser alfabetización cromática en el diseño, a partir de generar o estructurar competencias de color. ¿Qué cosa significa ser competente con el tema del color, al menos en el diseño y las disciplinas creativas? La primera es el reconocimiento, es identificar cuando un problema o una decisión de diseño es también una decisión de color y ver cuáles son sus consecuencias invisibles. Tener esa capacidad, ser capaces como diseñadores de identificarlo y afrontarlo desde ese punto de vista. La segunda competencia es la integración, saber a qué disciplinas podemos recurrir para integrar conocimientos para las decisiones de color y poder integrar sus aportes sin necesariamente ser experto o experta en todas, ¿no? La tercera competencia es la justificación, que es lo que hablábamos antes también, ¿no? Ser capaces de fundamentar las decisiones cromáticas. Obviamente todos estos elementos requieren de saberes y competencia de saber hacer y saber en temas de conocimiento. Fundamentar estas decisiones cromáticas, decisiones de color con razones y evidencias según diversas necesidades, las de las personas, las del contexto y las del proyecto de diseño. También hay una competencia relacionada con la temporalidad, que significa tomar decisiones de color desde el inicio de los procesos, no solamente algo que se aplica al final, sino que ser capaces de integrar las decisiones de color oportunamente en las diferentes partes del proceso de diseño. Y finalmente, muy relevante también para nosotros hoy día es la dimensión ética o la competencia ética, ¿no? Como veíamos en el caso del impacto ecológico, saber, entender y reconocer que las decisiones de color afectan a otros y asumirnos esas responsabilidades que son culturales, perceptuales, ecológicas, podrían ser también tecnológicas, podrían ser también económicas, ¿cierto? Psicológicas, etcétera, y del bienestar. Sí, un poco la idea de las competencias es entender, o sea, ya solo el hecho de hablar de competencias tiene que ver con generar acción, ¿no? Es más que un conocimiento, es más que un saber, pero es sobre todo relacionado con un saber hacer. Entonces, que es un poco lo que falta, ¿no? Como en la educación del diseño, es el color como un activador de acción, ¿no? Como, ¿qué pasa si pensamos a lo mejor a procesos de diseño que partan del color como un activador y no que el color sea la última cosa que agregamos al final del proceso? Entonces, estas 5 competencias lo que buscan un poco es digamos, activar esa acción o dar la posibilidad a nuestros estudiantes y a todas las personas que trabajamos con color de poder generar acción a partir de nuestra competencia. Entonces, como decía, el reconocimiento tiene que ver con darnos cuenta de cuándo un problema como veíamos, el problema ecológico, o el problema cultural o el problema con la tecnología, no es solamente un problema de diseño, pero también es un problema de color. Entonces, eso significa entender, conocer un poco cómo el color puede estar relacionado con la complejidad de las problemáticas que el diseño está trabajando hoy día, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, en un supermercado, al menos por lo menos acá en Italia es así, en un supermercado tenemos un producto, una rasuradora, un producto para la higiene personal, que es un producto dedicado a las mujeres, ¿no? Y ese producto es totalmente rosado y está puesto en un lugar específico del supermercado y cuesta más caro solo porque está pintado de rosado para que nosotras las mujeres lo compremos, digamos, lo que se llama la pink tax, que habrán escuchado, ¿no? Esta tasa, este impuesto rosa, ¿no? Cuando yo veo esto y me doy cuenta que tiene que ver, que es un problema, obviamente es un problema de marketing, es un problema de ético, es un problema de género también, ¿no? Pero hay una decisión de color bien clara, que es la de posicionar esos productos en un aparador dentro del supermercado, en un lugar específico, y subirles el precio, ¿cierto? Porque va relacionado con las mujeres. Por lo tanto, es saber observar, saber reconocer cuando una problemática del mundo, de la contemporaneidad, es también un problema de color. Luego tenemos el tema de la integración, que viene es un poco de saber integrar esas diferentes disciplinas, permitirnos como diseñadoras y diseñadores ir a tocar otras áreas del conocimiento sin necesariamente
ser expertas y expertos en ellas y entender que el color nos da la posibilidad, nos facilita, digamos, ese intercambio transdisciplinar, porque para saber de color hay que saber de muchas materias. Luego está la justificación, que significa también saber y tener el conocimiento y el lenguaje, lo que decíamos, la alfabetización, ¿cierto? Para poder fundamentar las decisiones de color. Cuando hablábamos del hecho de que cuando el color no se enseña, los diseñadores tenemos que recurrir solamente a la intuición. Cuando se trata hoy en día del trabajo con la inteligencia artificial generativa, ¿cierto? El hecho de que nos metamos a una aplicación de inteligencia artificial, le demos un prompt o una instrucción y la inteligencia artificial sea capaz de entregarnos una imagen, ¿no? Anteriormente, antes de la inteligencia artificial, bastaba, entre comillas, obviamente sabemos que todos aquí sabemos que no basta solamente la intuición, pero a un diseñador que no tenía muchos conocimientos sobre el color les bastaba crear con la mano, con la intuición, con el ojo, una imagen y con colores que a lo mejor se veían bien y combinaban y que actuaban bien en el diseño, y con eso era suficiente a lo mejor para terminar un producto, ¿no? El problema con la inteligencia artificial generativa hoy en día es que ahora no se trata de la intuición con lo que yo puedo producir con mis manos, sino que se trata de cómo yo puedo comunicar, y, digamos, describir lo que quiero que la inteligencia artificial haga, ¿no? Y para poder describir de manera precisa los efectos de color que yo quiero obtener en un producto, tengo que tener una gran alfabetización cromática, porque ya no basta lo que yo puedo hacer con mis manos, basta el lenguaje con el que yo domino los aspectos del color. Por lo tanto, la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, nos va a traer, relacionado con este punto 3 de la justificación, aún más va a ser necesario estar alfabetizado cromáticamente para poder ser capaces de describir con palabras a la inteligencia artificial qué cosa es un estilo cromático, qué cosa es un contraste, qué cosa es los efectos de la luz, cuáles son los ángulos de color, etcétera. Por lo tanto, eso es una reflexión que he estado también haciendo en los últimos días con respecto al cómo esa idea, ¿no? De que la inteligencia artificial nos va a venir a quitar los trabajos. Bueno, yo creo que no va a ser así, por lo menos en nuestra área vamos a necesitar aún más una competencia cromática para poder justificar esas decisiones cromáticas. Y luego tenemos la temporalidad, que, como decía, tiene que ver con entender en qué momento del proceso del diseño entra el color. Puede ser al inicio, para que sea un proyecto generado a partir de una necesidad de color, puede ser a mitad, cuando tengo que conectar con las emociones de los usuarios y con su bienestar, puede ser también al final, cuando tengo que especificar pigmentos, ¿no? Y la dimensión ética está relacionada, la competencia ética está relacionada con reconocer nuestras responsabilidades como diseñadores, que las decisiones cromáticas que tomamos tienen un impacto ecológico, social, económico, cultural, y ser obviamente conscientes y asumirnos esa responsabilidad, ¿no? El elegir un par de colores para un proyecto, como ya vimos también y les comenté antes, no se termina en la paleta cromática que combina bien, sino que va a tener que ver también con cómo ese producto se va a reciclar, va a pasar a la tierra, ese pigmento, los pigmentos del fast fashion, de la moda rápida, ¿cierto? Nosotros a lo mejor ocupamos una prenda de ropa por 2 años y esos pigmentos a veces se quedan 20 años en el suelo. Por lo tanto, el hecho de que yo trabaje con un tipo de pigmento o con otro significa tener también un enfoque ético a nuestras decisiones de colores. Por lo tanto, esto es lo que viene, estos son los próximos pasos y espero poder también compartir con ustedes más adelante este desarrollo. Terminar con una invitación para todas y todos ustedes. Otra cosa que dice Susan Lee es que las infraestructuras alguien las tiene que mantener para que puedan seguir funcionando. El color es una infraestructura transdisciplinaria y por lo tanto nadie la puede mantener solo o sola, sino significa que entre todos podamos contribuir a ella, científicos, diseñadores, educadores, artistas, etcétera. Y a mí me parece que esta red es parte importante también de lo que puede ser ese mantenimiento. Muchas gracias por la atención y espero después poder también conversar y discutir más de esto con ustedes. Ingrid, muchísimas gracias por tu presentación maravillosa.